Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos una vez más a su clase virtual eh, correspondiente a la materia de electricidad automotriz. El día de hoy, bueno, está planificado continuar, o más bien ya culminar la temática sobre el sistema de alumbrado del vehículo. Como podemos observar acá, ¿sí? En pantalla, este es el diagrama global, ¿sí? De nuestro sistema de encendido, perdón, del sistema de alumbrado del vehículo, ¿sí? Donde podemos constar prácticamente nuestra fuente de poder, que es la batería. eh, cada etapa o cada sección, ¿sí? Podemos evidenciar con la designación de símbolos, de simbología eléctrica, ¿sí? A través de la normativa que habíamos discutido en clases anteriores. Tenemos también lo que son los relés, ¿sí? La instalación de relés, de pulsadores, de interruptores de doble posición, el famoso flasher, ¿sí? El famoso flasher que más adelante voy a mostrar un video bastante directo cómo es la instalación, ¿sí? La instalación básicamente cuando tiene tres pines, ¿sí? Em, Creo que con esto no creo que hemos tenido ninguna dificultad. Sin embargo, era la predisposición de dejar funcionar los tableros. Esperemos esto ya mejore para poder culminar con esa gestión, con ese trabajo que está pendiente. Sin embargo, es importante también indicar sobre lo que son los famosos transistores, que alguna vez igual hablamos en clase. Pero hagamos un review, ¿sí? Entonces, los transistores, bueno, el transistor en sí es un interruptor electrónico, si habíamos hablado. eh, Básicamente tiene nuestra base, nuestro colector y nuestro emisor, ¿sí? El pulso en la base es aproximadamente entre 0.7 voltios y su etapa de saturación, bueno, conocida como etapa de saturación o conducción, ¿sí? Existen los famosos transistores NPN y PNP, ¿sí? Por lo general a estos son los conocidos los BJT, ¿sí? Que de igual forma hablamos en clases anteriores, ¿sí? De igual forma existe una clasificación de los transistores, ¿sí? Los transistores más básicamente vamos a encontrar en lo que es la unidad de control electrónica, ¿sí? En la parte ya electrónica del vehículo. Sin embargo, lo hacemos mención para que ustedes vayan familiarizándose y sepan y conozcan que existe dentro de la clasificación los transistores MOSFET, ¿sí? Los transistores estos prácticamente em, emiten bajos valores de corriente, es decir, conmutan bajos valores de corriente. Al referirme a bajos valores de corriente, me refiero a que conmutan valores de corriente bajos, ¿sí? Esto es más aplicado en lo que son automóviles, es decir, como habíamos hablado en la computadora, en la unidad de control electrónica, y soporta y conmuta con un voltaje bastante elevado, ¿sí? Esto podemos profundaremos a futuro, ¿sí? Con los diagramas, porque de igual forma tiene dentro de esta clasificación de los MOSFET existe el canal P y el canal N, ¿sí? Así como también existen los transistores denominados Darlington, ¿sí? Estos transistores, ¿sí? Son un poco especiales y tienen una alta ganancia de corriente, ¿sí? También son clasificados en el canal N y en el canal P, ¿sí? Eh, Estos básicamente podemos encontrar en lo que es en el inyector, en la bobina, en el solenoide, ¿sí? Y estos a la vez necesitan una resistencia a la base, ¿sí? Este es utilizado para ventiladores, ¿sí? Su voltaje es de 1.4 voltios para que se active, ¿sí? Así brevemente, muchachos. De igual forma, existe el transistor JFET, ¿sí? O FET conocidos. También clasificado de la misma manera en canal N, ¿sí?
perdón, un canal N y canal P, ¿sí? Uy, lo siento, perdón. Ya, entonces, mm, esto dentro de la parte de los transistores así rápidamente, ¿sí? Bueno, algo que acotar también en parte en este tipo de transistor JFET, sí, 12 voltios directos al transistor no hace falta de resistencias, ¿sí? Este es un poco especial, ¿sí? Y todos sus circuitos son activados con cuatro bobinas en paralelo, ¿sí? Es decir, los solenoides. Eso con respecto de manera general a lo que son los transistores, ¿sí? Los voltajes, que es lo importante, a lo que trabajan, o sea, que están generando el principio de funcionamiento de los transistores. Y con respecto habíamos hablado también, por ejemplo, aquí en nuestro diagrama, de los famosos relés, ¿sí? Los famosos relés manejan una corriente entre 60 y 200 amperios, ¿sí? De igual forma, estos se usan estos relés cuando se desea conmutar valores de corriente altos, ¿sí? Es por eso que se utilizan lo que son las lámparas incandescentes, es decir, en los faros, ¿sí? Los parámetros en sí que caracterizan estos relés, ¿sí? Eh, Podríamos decir que según el amperaje, el voltaje, según el reposo y en disparo, ¿sí? Cuando se activa, es decir, la tensión de disparo al momento de activarse. La capacidad de corriente, ¿sí? Es importante también manifestar esa parte, y sobre todo la alta corriente por el relé que va a atravesar, ¿sí? Listo. Prácticamente podemos decir que los relés son interruptores electromecánicos, ¿sí? Habíamos hablado de los diferentes pines que posee, el 30, el 85, el 86, el 87, que ya conocemos perfectamente cuándo conectar, en qué pines conectar, ¿sí? Eh, Existe igual forma dos tipos de relés, ¿sí? Esto también es fundamental indicar. Estos dos tipos de relés son clasificados en lo que es el relé de armadura, ¿sí? Y un relé de lengüeta, ¿sí? Sus partes principales, ¿sí? Sus partes principales internas serían el núcleo, que tiene como núcleo, tiene una bobina que habíamos hablado, tiene un devanado interno, ¿sí? Una salida de contactos, la salida de contactos que tiene un resorte, es decir, un mecanismo de retorno del interruptor, ¿sí? Es esta parte de acá, ¿sí? Es un resorte que prácticamente es el mecanismo que permite el retorno de este interruptor. Y los cables 85 y 86, ¿sí? Eh, en las especificaciones en sí, técnicas de este tipo de relés, ¿sí? Podemos indicar que poseen tensión de disparo o activación del relé, ¿sí? Dentro de otra especificación podríamos también decir que posee tensión de reposo, a ver, la tensión de reposo que tiene estos relés es la tensión máxima a la que el relé puede estar activado, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿sí? Y la tensión bueno, cuando el relé esté operando, la tensión que esté operando un relé de 12 voltios es aproximadamente de 7 voltios, ¿sí? Y sobre todo una especificación técnica también podríamos decir que es la capacidad de corriente, ¿sí? Estos poseen una potencia entre 60 hasta 60 watts, ¿sí? En focos residenciales, ¿sí? O sea, es utilizado para lo que son las lámparas, para la instalación del sistema de alumbrado del vehículo, ¿sí? Eh, Eso de manera general con respecto también al relé, ¿sí? Haciendo un pequeño review, un pequeño feedback. Eh, También es importante también saber qué fusible yo voy a instalar, y por qué de 20 amperios, por qué de 10 amperios, por qué de 15 amperios.
Entonces hagamos un ejemplo así bastante clave, ¿ya? Miren, consideremos que poseemos, a ver, hagamos cuenta de estas lámparas de aquí. Tenemos 4 lámparas, asumamos que es esta y esta, ¿sí? Asumamos que tenemos estas 4 lámparas que tienen una potencia de 50 watts cada una, ¿ya? Si bien es cierto, conocemos que la potencia es igual a voltaje por intensidad, ¿cierto? Y si desde esa fórmula nosotros despejamos la intensidad, tendríamos que la intensidad es igual a la potencia sobre el voltaje, ¿cierto? Perfecto. Entonces la potencia yo la tengo. Estoy indicando que cada lámpara lleva posee 50 watts de potencia, ¿sí? Y tengo 4 lámparas, ¿sí? Las 4 lámparas de acá, ¿ya? Entonces, si yo tengo 4 y tengo 50 watts, la potencia tendría que multiplicar 50 por 4, ¿cierto? Y dividido para mi voltaje, que básicamente son los 12 voltios de mi acumulador de energía o batería, ¿ya? Entonces, haciendo esa conversión o haciendo ese cálculo, a ver, hagámosle 4 por 50 dividido para 12, ¿ya? Tendríamos una intensidad, ¿sí?, de 16.66 amperios, ¿ya? Entonces necesitaríamos un relé de 16.16 amperios que pueda circular esta corriente, ¿sí? Entonces básicamente desde ese punto de vista, eh, si yo tengo esa intensidad, ¿sí?, entonces yo puedo identificar qué tipo de, qué fusil es el que en realidad yo necesito. De igual forma, hay veces que yo, bueno, en, en fusibles de pastillas grandes, ¿sí?, existe un famoso factor de protección. Ya, hay factores de protección que lo dicen 0.80, 0.90, y de ahí básicamente podemos también de igual forma verificar cuál es el fusible idóneo o adecuado para poder instalar. Por ejemplo, si yo tengo un factor de 0.80 y un factor de 0.90, básicamente yo tendría, por ejemplo, un fusible de 20 amperios, ¿ya? 0.80 tendría un permisible 20.80, algo así, ¿ya? Y si yo tengo un factor de 90, por ejemplo, si tengo el factor de 90 me está indicando que sería debajo de los 20 amperios, ¿ya? Entonces, si yo tengo 20 amperios debajo de los, dividido para 0.90, me daría prácticamente, 20 dividido para 0.90, me daría 18.51, ¿sí? Entonces tendría un factor, sí, un factor de protección más menos, ¿ya? 0.80 sería superior y 0.90 inferior. Es decir, 0.80 de 20 amperios, que es nuestra línea base, hablemos así. 20.82 sería con 0.80 y con 0.90 18.51 amperios. ¿Ya? ¿Sí? También creo que también es fundamental saber los colores de los fusibles, ¿sí? Que también, bueno, creo que lo hablamos así brevemente, pero hagamos un paréntesis en esto, ¿sí? Cuando es el color amarillo un fusible, ¿sí?, Eh, generalmente viene de color, bueno, amarillo, perdón, valga la redundancia, sería un fusible amarillo, ¿sí? Viene por lo general de 20 amperios, ¿sí? Cuando viene de 35 amperios, por lo general es un color morado, violeta. 25 amperios es un fusible transparente. 30 amperios es un fusible verde, sí, color verde. 5 amperios es un fusible color naranja. 10 amperios es un fusible color rojo, ¿sí? Y 15 amperios podemos evidenciar que es un fusible, 15 amperios un fusible color azul, ¿sí? Existen también fusibles tipo vidrio, ¿sí?, los tipo tubulares, y los fusibles de cápsula, ¿sí? Fusibles de pastillas también, que son pequeños, ¿sí? También podemos encontrar, bueno, esto lo que acabo de manifestar podemos encontrar en fusibles de pastillitas grandes, ¿sí? En lo que son pastillitas pequeñas, el de 10 amperios podemos encontrar como rojo, el de 15 amperios podemos encontrar el color azul, el de 30 amperios color verde, ¿sí? Dentro de los fusibles
tipo cápsula. Si bien es cierto, podemos encontrar tipo cápsula, podemos encontrar el rojo aproximadamente entre unos 16 amperios, de ahí viene el de 20 amperios que es un color blanco, de ahí vendría el de 25 amperios que es color negro, el 30 amperios que es color verde, entre 40, 35, 40 es color azul, básicamente, ¿sí? Eh, ya, perfecto. Eh, Eso básicamente con respecto a los fusibles, así brevemente, ¿ya? Relés, fusibles, sección, conductores, si hablamos de la sección de los conductores, bueno, ya conocemos la parte de voltaje, resistencia, intensidad, cómo realizar la parte de las conexiones, si es que es en paralelo, en serie, sí, dentro de la parte de los circuitos también ya un poco más ya electrónicos vamos a encontrar también lo que son interruptores térmicos, sí, eso lo veremos un poco más adelante, sí, lo que son interruptores térmicos. Hablamos nuevamente, regresamos a la parte del potenciómetro que ya lo vimos, sí, es una resistencia variable, habíamos dicho, sí, vamos a encontrar en algunos circuitos la parte de lo que son potenciómetros, vamos a encontrar también sensores de efecto Hall, ¿sí? eh, Aplicaciones de estos tipos de sensores también. Eh, bueno, eso básicamente en la parte ya de electrónica o introducción a la electrónica del automóvil, ¿sí? Eh, Eso lo veremos más adelante, a profundidad, ya con detalles, un poco más con las conclusiones que podemos definir con respecto a la parte de los termistores, como parte de la parte de los potenciómetros, ¿sí? Eh, y ya en sí al hablar ya vamos, también hablaremos un poco de lo que es un poco más a fondo también de capacitores, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, miren, dentro de los circuitos que ya fuimos realizando en nuestro programa, en el Livewire, sí, y bueno, también ha servido de mucho para poder instruirnos y poder ir armando en los tableros. Eh, Me voy a permitir en dictarles unas preguntas correspondientes a la parte del sistema de alumbrado del auto, ¿sí? Eh, Esto sería como un cuestionario, ¿ya? Como un cuestionario para que ustedes desarrollen las respuestas de estas preguntas y previo a este cuestionario yo les voy a tomar una evaluación, ¿sí? Una evaluación es exactamente de estas preguntas, ¿ya? Yo pondré opción múltiple y ustedes deberán definir cuál es la respuesta idónea, ¿sí? O correcta, ¿ya? Entonces, verán, vamos a hacerlo como secciones, ¿ya? Del cuestionario. Entonces, vamos rápidamente. Vamos a hacer un cuestionario uno, hablemos así ya. El primer cuestionario uno va a ser específicamente lo que es luces altas y bajas, ¿sí? Como título. Y la primera pregunta sería, o estaría definida de la siguiente manera. La primera pregunta sería, explique la diferencia de consumo de corriente entre luces altas y bajas. ¿Ya? Repito, explique la diferencia de consumo de corriente entre luces altas y bajas. ¿Ya? La segunda pregunta de esta sección sería, si las sumas de la corriente de los faros de altas es de 23 amperios, determine a su criterio cuál es el relé que debe usar y el fusible adecuado. ¿Sí? Repito, si las sumas de la corriente de los faros de altas es de 23 amperios, determine a su criterio cuál es el relé que debe usar y el fusible adecuado. ¿Sí? La tercera pregunta. ¿Qué pasaría si elige un fusible de menor amperaje que el que aborde
que el que absorbe los faros, perdón. Repito, ¿qué pasaría si elige un fusible de menor amperaje que el que absorbe los faros? ¿Sí? ¿Qué pasaría si es que utilizan un fusible de menor amperaje? ¿Ya? La cuarta pregunta de esta sección. ¿Qué pasaría si uno de los faros se quema y el otro no? Coma. ¿La intensidad cambia o no? Repito. ¿Qué pasaría si uno de los faros se quema y el otro no? Coma. ¿La intensidad cambia o no? Esa sería la primera sección. Vamos con la sección número 2. Cuestionario 2. Faros antiniebla. Faros antiniebla, como título, ¿ya? La primera pregunta de esta sección. Compruebe el consumo de los faros halógenos con los faros delanteros. Compruebe el consumo de los faros halógenos con los faros delanteros, luces altas. Y explique por qué la diferencia. ¿Por qué existe esa diferencia? ¿Por qué existe una diferencia? Repito, compruebe el consumo de los faros halógenos con los faros delanteros, luces altas. Y explique por qué la diferencia. ¿Ya? La segunda pregunta de esta sección. En cuanto al color de luminosidad, coma, ¿cuál es el color más efectivo en faros antiniebla? ¿El blanco o el amarillo? Repito, en cuanto al color de luminosidad, coma, ¿cuál es el color más efectivo en faros antiniebla? ¿El blanco o el amarillo? ¿Ya? Estamos todavía en la sección 2. ¿Ya? La tercera pregunta. A su criterio, coma, ¿cuántos halógenos debería poseer un vehículo y por qué? Repito, a su criterio, ¿cuántos halógenos debería poseer un vehículo y por qué? Cuarta pregunta. ¿Qué diferencia existe entre los faros sellados y el halógeno? Repito, ¿qué diferencia existe entre los faros sellados y el halógeno? ¿Qué diferencia existe entre los faros sellados y el halógeno? ¿Ya? Vamos con la siguiente sección. Cuestionario número 3. Luces de posición y de emergencia. ¿Ya? Primera pregunta. Explique el funcionamiento del flasher. ¿Sí? Explique el funcionamiento del flasher. Segunda pregunta. ¿Por qué cuando se quema una luz de posición, coma, el destello de la otra luz es más rápido? Repito. ¿Por qué cuando se quema una luz de posición, ¿sí? Es decir, de la direccional, el destello de la otra luz es más rápido? Tercera pregunta. ¿Con qué otro elemento le puede sustituir el flasher? ¿Sí? Aquí es importante, ¿se acuerdan con cuál sustituíamos en nuestro circuito acá? ¿Sí? Lo sustituíamos con un generador de pulsos, un timer 555. Ya, esa ya les dije. ¿Qué tipo de interruptor se emplea en el circuito de emergencia y por qué? ¿Qué tipo de ¿qué tipo de interruptor se emplea en el circuito de emergencia y por qué? ¿Por qué se emplea un solo fusible en el circuito? ¿Por qué se emplea un solo fusible en el circuito? ¿Ya? Vamos con el cuestionario 4. Sí, el 4, ¿cierto? Luces de guía y matrícula. Luces de guía y matrícula. ¿Por qué a pesar que es del circuito ¿Por qué a pesar que es del circuito quemar focos, no consume mucho? Perdón. ¿Por qué a pesar? Esta está mal formulada. ¿Por qué a pesar que el circuito, el circuito de focos, ¿sí? El circuito de estos focos no consume mucho amperaje? ¿Por qué no consume mucho amperaje? Estamos hablando de luces de guía y matrícula, ¿ya? ¿Por qué a pesar que es del circuito de estos focos no consume mucho amperaje? ¿Por qué no consume mucho amperaje?
¿Ya? La siguiente pregunta. Vuelvo y repito la pregunta esta, ¿ya? Vayan a confundirse. ¿Por qué a pesar, por qué a pesar que el circuito de estos focos no consume mucho amperaje? Siguiente pregunta. Para corrientes altas, ¿el cable utilizado que usted recomendaría grueso o delgado? Repito, para corrientes altas, ¿el cable utilizado que usted recomendaría es grueso o delgado? Tercera pregunta. ¿Cómo se conecta la luz de matrícula al sistema de luces de guía según el diagrama, según los diagramas que desarrollaron? ¿Cómo se conecta la luz de matrícula al sistema de luces de guía según el diagrama el diagrama global? ¿Y cómo conectarían? Esto hicieron en la práctica incluso. Conectaron una parte del, por ejemplo, la parte de las luces guías, algo así similar. ¿Sí? Repito, ¿cómo se conecta la luz de matrícula al sistema de luces de guía según el diagrama? 4. ¿Considera usted que el uso de guías y luz de matrícula debe ser obligatorio y por qué? Repito, ¿considera usted que el uso de guías y luz de matrícula debe ser obligatorio y por qué? Listo. Y vamos a nuestro último cuestionario, ¿ya? Perdón, a nuestro penúltimo cuestionario. No, tenemos un poquito más sobre la luz de salón también, que es importantísimo. A ver, vamos al siguiente cuestionario. ¿Sí? Luz de marcha atrás. Primera pregunta. ¿Dónde está comúnmente el conmutador? ¿Dónde está comúnmente el conmutador? Es decir, el pulsador. ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Qué tipo de conmutador es el empleado en el circuito de marcha atrás? ¿Qué tipo de conmutador es el empleado en el circuito de marcha atrás? Tercera pregunta. ¿La luz de marcha atrás debe provocar deslumbramiento? Repito, ¿la luz de marcha atrás debe provocar deslumbramiento? Vamos al cuestionario, al siguiente cuestionario. Luz de freno. Luz de freno. ¿Por qué la luz de freno es más intensa que la luz de guía? ¿Por qué la luz de freno es más intensa que la luz de guía? Siguiente. ¿Dónde se encuentra ubicado el conmutador de la luz de freno? Dentro del automóvil. ¿Dónde se encuentra ubicado el conmutador de la luz de freno dentro del automóvil? Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de conmutador es empleado en el circuito de luz de freno? Siguiente pregunta. ¿El diodo LED ubicado en el tablero de instrumentos tiene o no relación con el desgaste de las pastillas de freno? Vamos al siguiente cuestionario. Cuestionario luz de salón. ¿Qué tipo de conexión tiene la luz de salón respecto a las 4 puertas del vehículo? Siguiente pregunta. ¿Considera usted importante el uso de este sistema en el vehículo? Siguiente pregunta. ¿Qué sucedería si uno de los dos focos se queman? ¿Qué sucedería si uno de los dos focos se queman? Vamos al siguiente cuestionario. Circuito de alarma. ¿Cuál es la función del relé en este circuito? ¿Cuál es la función del relé en este circuito? ¿Por qué al activar la alarma el vehículo A ver, ¿por qué al activar la alarma el vehículo no se enciende? ¿Por qué al activar la alarma el vehículo no se enciende? Siguiente pregunta. ¿El diodo del cable de enclavamiento qué función cumple dentro del circuito de alarma? El diodo del cable de enclavamiento ¿qué función cumple? Siguiente pregunta. A su, a su criterio, ¿qué circuito se debe conectar al sistema de alarma? Listo. Vamos a la otra sección. Preguntas sobre luces altas y bajas. Si un foco si un foco se quema y el otro no, ¿la intensidad varía? Siguiente. 2.
¿Qué sucede si utiliza un relé de una capacidad menor a la que requieren los faros delanteros? 3. ¿Qué pasaría si el fusible de los faros es de menor amperaje? Vamos con la siguiente sección. Luces de posición y emergencia. 1. Describa el funcionamiento del flasher. 2. ¿Con qué elementos se puede sustituir el flasher? 3. ¿Por qué se utiliza un solo fusible en este circuito? Siguiente preguntas. Luz de marcha atrás. ¿Qué tipo de interruptor es el utilizado en este circuito? Parece que hicimos la luz marcha atrás, ¿cierto? No. ¿Dónde está ubicado? A ver. Luz de marcha atrás. ¿Qué tipo de interruptor es el utilizado en este circuito? 2. ¿Dónde está ubicado este interruptor? 3. ¿La luz de este circuito debe provocar deslumbramiento? Chicos, si es que se repiten las anteriores, no lo vuelven a hacer, ¿ya? Es un banco de preguntas. Luz de freno. ¿Qué tipo de interruptor es el utilizado en este circuito? 2. ¿Dónde está ubicado este interruptor? 3. ¿Por qué esta luz es más intensa que las luces guías? Siguiente sección, luz de guía y matrícula. Eso ya lo vimos, ¿no? Luz de guía y matrícula, me parece que ya lo vimos. Sí. Sí, pero son otras preguntas. Luces de guías y matrícula. 1. Si la luz de matrícula no enciende, ¿las guías se encuentran con mayor luminosidad? 2. Considera que deben ser obligatorias las luces guías, así como la de matrícula. ¿Y por qué? 3. Utilizando la ley de Ohm, determine el consumo de corriente. Sí, ustedes deben determinar ahí el voltaje, ya saben, ¿no? Faros antiniebla. 1. Siguiente sección, no, faros antiniebla. 1. ¿Por qué el color, por qué el color de luminosidad? Perdón, ¿por qué color de luminosidad? ¿Cuál es el color más efectivo en faros antiniebla, el blanco o el amarillo? 2. ¿Qué diferencia existe entre los faros sellados y los halógenos? 3. Según su criterio, ¿cuántos halógenos deberían poseer un vehículo y por qué? ¿Sí? Y ahora sí, vamos a la última sección, luces de salón. 1. ¿Cree usted que es importante este tipo de circuitos en el vehículo? Repito, ¿cree usted que es importante este tipo de circuitos en el vehículo? 2. ¿Qué tipo de conexión tiene la luz de salón respecto a las 4 puertas del vehículo? Y 3. Desarrolla el circuito total del sistema de alumbrado que corresponde a un vehículo. Desarrolla el circuito total del sistema de alumbrado que corresponde a un vehículo. Eso ya lo tienen ustedes. Pueden básicamente pegarlo este diagrama de acá. ¿Ya? Entonces, con eso terminaríamos las preguntas con respecto a lo que es el sistema de alumbrado del vehículo. ¿Ya? Posterior a ello, bueno, yo me he permitido cargar acá. Chicos, si bien es cierto por el tiempo, no hemos podido avanzar con la etapa de la parte del flasher. Sin embargo, yo ya les cargué acá. ¿Sí? En el sistema de alumbrado pueden ustedes visualizar. ¿Sí? Tenemos, bueno, esto ya lo hicimos de la batería, pero tenemos aquí, miren. Quiero que por favor abran estos links o URLs, ¿sí? Es decir, estos links donde van a encontrar el flasher y el circuito eléctrico básico de direccionales, instalación de direccionales o flasher de 3 terminales, comprobación de un flasher universal de parqueo o direccionales, ¿sí? Con 3 terminales, la X, la P y la L, ¿sí? Entonces ahí, dentro de las preguntas que les acabé de manifestar estaba preguntas sobre el flasher. Entonces aquí ya ustedes visualizando estos videos ustedes ya pueden contestar esas preguntas, ¿sí? Y tienen que también investigar porque es parte de su evaluación, ¿ya? De igual forma me he permitido acá más sobre sistemas auxiliares y eléctricos del vehículo. También nos hablaba en las preguntas sobre el sistema de alarma, ¿ya? Entonces yo aquí igual les he cargado el funcionamiento de la alarma de un vehículo, cómo instalar la alarma de un vehículo en un vehículo. Entonces prácticamente estos videos también necesito que ustedes por favor lo abran, ¿sí? Y lo miren, ¿sí? Lo vayan analizando cada uno de ellos, ¿sí?
Posterior a ello hemos de hacer más actividades con estos videos. Entonces sí es importante que los videos de acá con respecto al flasher lo abran porque porque necesitan contestar esas preguntas que les acabé de manifestar. Y acá en la parte inferior esto es importante porque vamos a desarrollar actividades más adelante, ¿sí? Entonces abran esto, esta parte también es importantísima. También les he cargado sobre el el servicio de sistema de calefacción y aire acondicionado que está acá, ¿sí? Prácticamente es un PDF que ya está recortado, perdón, ya está dividido del libro, de todo el libro, el Manual Técnico Automotriz, de Frank Thiessen, ¿sí? Y Davis Dales. Entonces aquí ya me he permitido dividirle. Ustedes deberán leer esta introducción del servicio al sistema de calefacción y aire acondicionado, y de igual forma en la parte inferior ustedes van a encontrar un cuestionario, ¿sí? Un cuestionario correspondiente a preguntas de repaso, ¿sí? Que son 20 preguntas más preguntas del examen, que de igual forma tiene 12 preguntas, ¿ya? Deberán esto de igual forma, tienen que leer básicamente para poder contestar estas preguntas de repaso y de examen, y también habrá una evaluación con respecto a este documento, ¿ya? Entonces de igual forma van a haber dos evaluaciones para esta asignatura, ¿sí? Eh, la una que corresponde a las preguntas que les acabo de manifestar ya, y las otras serían con respecto a este documento, ¿ya? Entonces, por favor, solicito su compromiso, su predisposición a trabajar. Eh, Cualquier pregunta, duda, igual forma, por favor háganme llegar. Estoy siempre a las órdenes. Habíamos hablado también un poco sobre la batería. La batería, si bien es cierto, tenía tres maneras de cargarla. Sí, había la parte rápida, lenta y normal. Esto es dentro de la capacidad. Dentro de la rápida hablábamos que es un octavo de la capacidad. Dentro de la lenta hablábamos que es habíamos hablado que es, bueno, dentro de la rápida es un octavo o un décimo, en la lenta un décimo de la capacidad. eh, y sobre la carga normal era 1/16, un 16avo, dentro de la parte normal, ¿sí? ¿Durante qué tiempo? ¿Durante qué periodo? Durante un periodo de tiempo de una hora, ¿sí? Eh, También habíamos hablado sobre la batería así rápidamente en función a la tarea que ustedes desarrollaron, así que estaba acá, ¿sí? Con respecto a la parte del mapa mental. Es importante también indicar que cuando está en buen estado la batería, no mayor a 2 voltios de la caída de tensión, es decir, si que tenía 12.6, por ejemplo, 12.6 voltios, tiene una caída de 2 voltios, estamos hablando de 10.6 voltios. Estamos hablando que cuando estaría en un buen estado la batería, ¿sí? Eso, jóvenes, yo agradezco mucho su atención, sobre todo que se permitan abrir el link para mirar la clase virtual. Cumplan con lo solicitado, con el requerimiento, ¿sí? Es parte de... Necesito tener también notas con ustedes para que puedan sumar y puedan ir recuperando, ¿sí? Entonces no se olviden de mirar estos videos de acá, ¿sí? Porque vamos a desarrollar la próxima clase. Vamos a desarrollar trabajos, ¿sí? Trabajos bueno, ya en virtuales, ¿sí? Tendrán que cargarlos de igual forma en la plataforma. No se olviden el trabajo de acá, y sobre todo mirar los videos sobre lo que es el flasher, ¿sí? Para poder contestar las preguntas que les indiqué hace minutos atrás, ¿ya? Entonces, bueno, chicos, yo me despido. Eh, Nuevamente para mí es un gusto compartir una agradable experiencia de aprendizaje con ustedes, vuelvo y lo repito. Estoy a las órdenes para ustedes, en lo que sea. Y bueno, entonces cuídense, Dios les bendiga, les envío un fuerte abrazo. Cuídense, cuiden a sus familias y nos veremos pronto. Un abrazo.